Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso del día de hoy. Mi nombre es Claudia López. Voy a tener el gusto de impartir la capacitación o el webinar del día de hoy. El tema de esa capacitación será la humedad en una muestra de leche. Vamos a revisar un poquito acerca de los parámetros que se le miden a la leche. Y vamos a realizar una parte práctica también. Pero antes me gustaría que me saluden y yo saludarlos a las personas que se están conectando. Tenemos invitados desde otros países, de Ecuador, de Costa Rica, de Guatemala también, y obviamente también todos los estados de la República Mexicana. Tenemos ya bastantes asistentes. Vamos a revisar los saludos, las personas que están conectadas. Ok, ya tenemos bastantes. Tenemos a Jania Sosa, bienvenida, buenos días. A Javier Flor, Jennifer Chan, Jenny Flores, a Lourdes Servín. También tenemos a Rosa Patricia Luna, Santiago Reyes, buenos días a todos. Me gustaría que me ayuden a saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Alan Barajas, Alma Carolina, Carlos Guillén, buenos días a todos. Ya son bastantes personas las que están aquí asistiendo al curso del día de hoy. Entonces, no sé si tenemos por ahí un saludo de algunos de ustedes para saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos siguen. Como hemos estado compartiendo nuestros cursos desde hace un par de meses, todas las invitaciones se realizan ya sea por email o por nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre publicamos ya sea tutoriales o algún dato curioso, nuestros equipos. Tenemos Paul Fernando, que nos dice buenos días desde Ensenada, Baja California. Buenos días hasta Baja California. Edgar Quito, que nos saluda desde Ecuador. También del Valle Oliver, desde Lima. Buenos días desde Perú. Desde Guatemala, Helmut Winter. Dayana desde Ecuador. Buenos días a todos. Hola, Dayana. Muy bien, vemos que sí tenemos bastante audiencia de parte tanto interna como externa del país. Una vez que ya tenemos bastantes asistentes, yo creo que vamos a empezar con nuestra capacitación. Les mencionaba que es acerca de la humedad en leche. Mi nombre es Claudia López. Voy a tener el gusto de estar con ustedes esta hora aproximadamente y la dinámica va a ser la siguiente. La primera parte es la parte teórica, les preparé un poco de diapositivas. Posteriormente viene la parte práctica, que sería la determinación de la humedad en nuestro titulador Carl Fisher. Y por último tenemos la sección de preguntas y respuestas, así como me saludaron por el chat de la plataforma. Asimismo voy a estar leyendo yo preguntas que les surjan, las respondemos al aire. Si no alcanzamos a responderlas principalmente por el tiempo, yo se las voy a responder vía correo electrónico. Todas las que se realizaron se las voy a mandar. Nosotros tenemos la base de las personas que se inscribieron, las personas que están asistiendo, y yo les mando las respuestas por correo electrónico. Entonces, sin nada más que añadir, vamos a empezar con la capacitación. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre la calidad de la leche por medio de la determinación de humedad. Como objetivo, el día de hoy tenemos describir la importancia de la medición de humedad en la leche y también de algunos otros parámetros que son importantes para la determinación de la calidad de este lácteo. Los temas que vamos a tocar son qué es la leche, los parámetros físico-químicos más importantes que se le miden a la leche. También vamos a revisar qué es una titulación Carl Fisher,
Y por último, vamos a realizar una pequeña demostración de cómo podríamos realizar o cómo podríamos determinar la humedad en una muestra de leche. Para empezar, ¿qué es la leche? Por definición, en bibliografía vamos a tomar como la leche un líquido blanco que se segrega de manera natural en las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie, excluido el calostro, y que es útil para alimentar a las crías. Debido a su alto valor nutritivo y a que sus componentes se encuentran en la forma y proporciones adecuadas, las leches representan el alimento más balanceado y apropiado para las correspondientes crías. Además de que también aporta casi todos los nutrientes necesarios y contiene sustancias que actúan de manera importante en el funcionamiento de los sistemas inmunológicos y de protección de un recién nacido. La composición de la leche en macronutrientes y micronutrientes sería en mayor proporción agua. Posteriormente tenemos grasas, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales. Además de concentraciones menores de otras sustancias que en conjunto forman un sistema físico-químico muy estable de varios cientos de compuestos. Y debido a que todo se encuentra en equilibrio, pues podemos decir que es un alimento completo. Aquí les mostramos un poquito de la composición de la leche. Va a diferir en razas. Estamos hablando de leche de vaca. Vamos a encontrar diferencia en el contenido, por ejemplo, de agua, de grasas, de proteínas, de lactosa, que sería el carbohidrato principal, y de cenizas o minerales. Esto va a ser diferente debido principalmente a la alimentación de las vacas, también a que si se encuentran en un estado de lactancia, la temperatura del ambiente también es un factor que va a intervenir. Si la vaca tiene alguna enfermedad, la época del año también es un factor importante y la hora del día a la que se va o la que se está ordeñando la vaca. En el cuadro se muestra la composición promedio de leches provenientes de diversas vacas. Pero en general vemos que no, o sea, sí hay variación, pero no cambia por mucho. Vemos que el contenido de agua se mantiene aproximadamente de un 85 a un 88%. De grasas, pues de un 3 a un 5%. De proteínas se mantiene en 3. De lactosa igual se mantiene en 4. Y de cenizas, minerales principalmente, se mantiene en 0.7. Entonces vemos que la mayor o la principal diferencia es el contenido de agua y en algunos casos de grasas. Vamos a hablar un poquito acerca de la lactosa. Veíamos en el cuadro anterior que se muestra la lactosa en vez de cuantificarlo como carbohidratos, se cuantifica por medio de la lactosa, que es el principal carbohidrato que tiene aproximadamente el 20% del poder edulcorante, el poder endulzante que tiene la leche. Y bueno, ese poder saborizante o este sabor va a contribuir junto con las sales que también puede tener la leche a darle un sabor completo al alimento. La lactosa se forma por la condensación de una molécula de galactosa y otra molécula de glucosa, que son monosacáridos, mediante un enlace glucosídico
como se muestra en la estructura que estamos presentando. Tenemos la lactosa, que es un disacárido, que está formado por glucosa y galactosa. El puente o el enlace glucosídico es este que se encuentra aquí uniendo los dos monosacáridos. Un dato general es que hay personas que no toleran la leche o que no pueden comer alimentos con lactosa. Esto se debe a que la mucosa del intestino delgado no sintetiza la enzima, la beta-galactosidasa, o también conocida como lactasa. Esta enzima es una proteína que es necesaria para la hidrólisis, es decir, para romper este disacárido en el tracto gastrointestinal. En general, se puede considerar que la actividad de esta enzima se va a incrementar en los primeros meses de la lactancia y después va a ir disminuyendo de tal forma que entre el 70 y el 80% de los adultos prácticamente carecen de esta proteína. En la ausencia de la enzima, la lactosa llega hasta el colon, hasta el final del tracto intestinal, donde es fermentada por la flora intestinal, produciendo hidróxido, dióxido de carbono, ácido láctico, que irritan a este órgano, además de que se absorbe agua en el intestino para equilibrar la presión osmótica. Todo esto trae como resultado pues los malestares que sabemos de las personas intolerantes a la lactosa, como diarrea, flatulencias y calambres abdominales. Otro de los componentes que encontramos en la leche son las vitaminas, que pues son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Estas sustancias actúan como catalizadores en las reacciones químicas. Los catalizadores son aceleradores de las reacciones que se producen en el cuerpo humano, provocando la liberación de energía. Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles son aquellas que se disuelven en el agua. En este grupo vamos a encontrar las vitaminas C, la B1, B2, B3, B6 y B12. Su almacenamiento en el organismo es mínimo, por lo que la dieta debe cubrir las necesidades requeridas de este tipo de vitaminas. En cambio, tenemos también las vitaminas liposolubles, que pues no son solubles en agua, y pues el organismo las va a almacenar en los tejidos, tanto como en el hígado y la grasa. Y de este grupo de vitaminas, o en este grupo de vitaminas, pertenecen las vitaminas A, la E, la D y la K. Y además, estas vitaminas, como les mencionaba, sí se pueden almacenar fácilmente. Otro dato curioso, el color blanco de la leche se debe sobre todo a una completa dispersión del espectro visible provocada por los glóbulos de grasa, que también, pero también por las micelas de caseína y el fosfato de calcio coloidal. Todas estas sustancias, tanto los glóbulos de grasa como las micelas de caseína y el fosfato de calcio coloidal, son una mezcla que generan el color blanco de la leche. Mientras más pequeñas son estas partículas, mayor es el área de dispersión de la luz y en consecuencia el producto se va a ver más blanco. Por el contrario, cuando las partículas sólidas se asocian y forman agregados como grumos, como en la crema, por ejemplo, se reduce la dispersión, lo que causa una tonalidad ligeramente azul. Y el proceso de homogenización, es decir, batir bien, homogenizar bien esta mezcla, rompe los glóbulos grandes
y produce un gran número de glóbulos pequeños, provocando que la leche se vea más blanca o como nosotros normalmente la conocemos. En el proceso de empaquetado de la leche, lleva una parte de homogenización o una parte del proceso de empaquetado de leche es la homogenización, justamente para que tenga el color tan blanco como lo conocemos. Hablando de la parte legal de la leche o de este alimento, tenemos la norma en México NOM 155 del 2012, que nos va a referir a los parámetros importantes que se miden para pasar un producto como de buena calidad o regresarlo o definitivamente no sacarlo a la venta. Entre ellos vamos a poder encontrar la densidad de la leche, la grasa butírica no es más que la grasa de la leche, acidez, sólidos no grasos, el punto crioscópico, la lactosa, las proteínas propias de la leche y por último la caseína. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de algunos de estos parámetros. Tenemos diferentes valores dependiendo del tipo de leche del que estemos hablando. Si tenemos leche entera, si tenemos leche parcialmente descremada, y el método de prueba que se realiza en cada una de estas determinaciones. Ok. Vamos a hablar acerca de los parámetros físico-químicos que podemos medir en la leche. La calidad de la leche es un aspecto fundamental en la competitividad de la ganadería vacuna lechera. Asimismo, es insustituible, en la alimentación de las personas perteneciendo a una canasta básica familiar. Yo creo que todo el mundo hemos tomado leche o tomamos leche actualmente. Por tanto, la inocuidad es importante como prioridad en la salud pública. Por esto vamos a revisar algunos de los parámetros que se realizan o que se miden para determinar la calidad de la leche. El primero, pues, es el pH, es la concentración de iones H+, que vamos a encontrar en la muestra. El pH normal de la leche fresca es de 6.5 a 6.7, muy cercano a la neutralidad. Los valores superiores generalmente se observan en leches mastíticas, quiere decir que nuestra vaquita tiene infección en la ubre, tiene bacterias ahí que le producen mastitis, lo que provoca que nuestro producto tenga un valor de pH más alto. Pero también podemos tener valores inferiores que nos van a indicar la presencia de calostro o descomposición bacteriana. Es decir, que la están fermentando. Para el caso de la acidez, se realiza con el método de la AOAC, el 947.05, que consiste en la titulación de una alícuota, de una pequeña muestra de 9 mililitros, utilizando como titulante hidróxido de sodio 0.1 normal y como indicador la fenolftaleína. Sin embargo, bueno, este es el método como convencional. Podríamos hacer esta titulación con un titulador potenciométrico y automatizar nuestro procedimiento. Y pues hacerlo más rápido y más exacto.
El siguiente parámetro sería el contenido de grasa. Se realiza por el método de Gerber. Este método se fundamenta en que la grasa existe en la leche en forma de emulsión que se estabiliza por medio de los fosfolípidos y las proteínas. El método de Gerber se basa en la ruptura de esta emulsión porque se le va a adicionar ácido sulfúrico concentrado. La grasa libre puede separarse por centrifugación, por la adición de una pequeña cantidad de alcohol amílico, el cual va a actuar como un agente tensoactivo que permite la separación nítida de las capas de grasa y la capa ácido acuosa. Entonces, a grandes rasgos, este método consiste en la separación de la materia grasa por disolución de ácido sulfúrico de todos los componentes. Después se va a centrifugar en los tubos diseñados específicamente para esto. Y pues después vamos a utilizar alcohol amínico que va a ayudar a romper la emulsión y también nos va a ayudar a prevenir la carbonización de las mismas. El siguiente método es la determinación de contenido de proteína. Se utiliza el método de Kjeldahl de la AOAC, el 928.08. Se basa en la digestión ácida de una muestra con catalizadores de sulfato de cobre y potasio, seguida de una destilación de amoníaco recogido en solución de ácido bórico y finalmente una titulación del ion borato con ácido clorhídrico 0.1 normal con un indicador mixto o de igual manera esta titulación se podría realizar con un titulador potenciométrico para hacer las lecturas tanto más exactas como más rápidas. El siguiente método sería la determinación de sólidos totales, el método de la AOAC 925.23. El extracto seco total o sólidos totales por el método de la AOAC es un método de estufa basado nada más y nada menos que en la desecación de la leche, la cual es sometida a una temperatura constante de 102 grados Celsius en una estufa de desecación y pues nada más es por diferencia de peso. Los datos se reportan en porcentaje, como se veía en la tablita anterior que les mostré de la norma. El siguiente parámetro es la densidad. Igual es un método de la AOAC, es el 925.22, que es de 1990. En este parámetro o con este parámetro vamos a utilizar un densímetro. Se vierte la leche lista para el análisis en un recipiente cilíndrico, evitando la formación de la espuma al vertir la leche y la incorporación de aire. Después se coloca este densímetro de modo que ocupe la parte central del líquido, es decir, colocarlo al centro y se espera que alcance un nivel correspondiente y lo único que resta es leer como si fueran un termómetro, leer la escala y con esto podemos determinar la densidad de la leche. Por último, vamos a revisar sobre la humedad, que pues sería el contenido de agua presente en nuestra muestra de leche. Este método se basa en la pérdida, normalmente se realiza por diferencia de peso, la pérdida de peso por medio de una evaporación en condiciones establecidas, pero nosotros hoy vamos a realizar esta determinación en un mucho menor tiempo
y en un procedimiento automatizado como es un titulador automático. Para eso vamos a necesitar un titulador Carl Fisher que nos va a realizar la determinación de contenido de agua, no nada más en muestras de leche, sino en diferentes matrices, tanto de alimentos como de farmacia, como incluso aceites. Entonces, vamos a ver. La titulación Carl Fisher, ¿qué es? Es un método pues, de titulación para determinar cuantitativamente el contenido de agua en líquidos y sólidos. En la actualidad este método es muy utilizado, pero vamos a ver en qué se basa y cuántos tipos de titulación Carl Fisher hay. Existen dos métodos de titulación Carl Fisher, la volumétrica y la colorimétrica. La titulación volumétrica es en la que se añade una solución que contiene yodo mediante una bureta de émbolo motorizada. Y la titulación Carl Fisher colorimétrica, el yodo se genera mediante una oxidación electroquímica en la celda de titulación. Esta titulación la vamos a poder aplicar en diferentes o en diversos ámbitos, tales como la determinación del contenido de agua en alimentos, en productos químicos, también en medicamentos, cosméticos o aceites minerales. Por ejemplo, este contenido de agua influye en las propiedades físicas y químicas de los productos, lo que está relacionado con su frescura y estabilidad frente al almacenamiento. Por ejemplo, en la industria petrolera, el agua es uno de los mayores contaminantes. En cambio, en la industria cosmética es uno de los principales componentes, así como en los alimentos, y también en el control del contenido exacto. Bueno, pues es esencial para mantener intactas las propiedades de cualquier producto. Entonces, tenemos dos titulaciones, titulación volumétrica y titulación colorimétrica. ¿Cómo vamos a poder seleccionar cuál de estos tipos de titulación es el adecuado para mi muestra? Ok. La valoración o la titulación volumétrica es apropiada para muestras en las que el agua está presente como componente principal. Hace rato veíamos que el contenido de agua en la leche es de aproximadamente 80%. Quiere decir que es un componente principal. En cambio, en las titulaciones Carl Fisher colorimétricas o este tipo de titulación es apropiada para muestras en las que el agua está presente en cantidades mínimas, como de 1 parte por millón a 5%, y el contenido de agua de 100 partes por millón a 100%, se recomienda una titulación volumétrica. ¿Cómo funciona o cuál es el fundamento de una titulación Carl Fisher volumétrica? Bien, pues vamos a disolver la muestra en un disolvente adecuado que no contenga agua. Normalmente se emplea metanol, pero esto va a depender de la solubilidad de su muestra. Después se añade el reactivo que vamos a tener en la bureta. Este reactivo contiene yodo, reactivo Carl Fisher que contiene yodo, con la bureta automática. Posteriormente, el agua presente en la muestra reacciona con el reactivo hasta que se ha consumido en su totalidad. Y lo que vamos a detectar es el yodo libre en la disolución. Quiere decir que el punto final de la titulación se va a determinar volumétricamente con un electrodo de platino, que aquí se muestra, ahí se alcanza a ver. Y pues así de sencillo. Entonces, en nuestro titulador vamos a tener nuestro titulante, nuestro reactivo Carl Fisher en la bureta.
En la parte de atrás se muestra el disolvente, que decíamos que comúnmente se utiliza metanol, pero puede cambiar. Y en la celda de titulación vamos a tener nuestro electrodo de platino, que es el que nos va a ayudar a detectar el punto final de la titulación. Químicamente, ¿qué es lo que está pasando en la titulación? Esta titulación se basa en la reacción de Bunsen, en la cual el dióxido de azufre es oxidado por el yodo con el consumo de agua durante la oxidación, produciendo yoduro de hidrógeno. Pero después, esta es la reacción principal. Después, esta reacción se adaptó para las titulaciones Carl-Fischer y en las titulaciones Carl-Fischer ocurren dos reacciones redox. En la primera etapa ocurre una reacción entre el alcohol, el dióxido de azufre que veíamos hace un momento, y una base, que forman una base intermedia. Esta base nos va a ayudar a neutralizar los ácidos que se forman en la reacción, como el yoduro de hidrógeno y el ácido sulfúrico, manteniendo un pH de entre 5.5 a 8. Cuando esta reacción se empezó a utilizar, o cuando este método se empezó a utilizar, se usaba como base la piridina. Sin embargo, pues, este compuesto es muy peligroso para los humanos, ocasiona cáncer. Por eso actualmente se utilizan reactivos químicos que no contienen piridina, por ejemplo, el imidazol, en lugar de la piridina, ya que cumple la misma función, pero no tiene los efectos dañinos que la anterior base. Ok. Con respecto al solvente o al alcohol que se utiliza, ya veíamos hace un momento que es el metanol, el que mayor o comúnmente se utiliza, pero va a depender siempre de la solubilidad de su muestra con respecto al metanol. Y bueno, y ya como la segunda reacción, la parte de abajo, en esta reacción se lleva a cabo, o el yodo reacciona con el agua, que se muestra en una estequiometría 1 a 1, en donde el yodo total dosificado y el que reaccionan se cuantifica. Bueno, tanto el total como el que reaccionó se van a cuantificar y eso nos va a ayudar a determinar el agua presente en la muestra. Entonces, ya que vimos nuestra teoría, ya revisamos nuestra reacción química, los tipos de titulación, el contenido de humedad que esperamos en la muestra, pues ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, que sería la determinación en un equipo Carl-Fischer. Ok, entonces vamos a empezar con la práctica. Tenemos aquí el titulador Carl-Fischer volumétrico, que en este momento se muestra que está haciendo el análisis de la deriva. Vamos a esperar un poquito en lo que pasa al siguiente paso, que ya pasó en este momento, pasó en espera. Y yo tengo o preparé una muestra de leche ya en mi jeringa. Entonces voy a inyectar mi muestra. Previamente pesé mi jeringa con leche o con mi muestra para que el valor del peso lo pongamos en el momento indicado. Voy a empezar presionando la tecla analizar muestra. Voy a inyectar.
perdón. Vemos que la coloración del titulante ha cambiado a una más tenue. Ok, estoy pesando mi muestra. ¿Cuánto es lo que coloqué de muestra? En mi caso puse 0.0191 que voy a indicar en mi método. Entonces, yo coloqué 0.0191. Ahí está, mi peso en gramos. Y ahora presiono la tecla comenzar análisis. En este momento el equipo va a empezar a titular. Como veíamos en la parte teórica hace un momento, tenemos de este lado el reactivo Carl Fisher para esta aplicación de análisis de humedad en leche. Se utiliza un reactivo Composite 5, es como el general. Este Composite se llena en la bureta o la bureta se llena con este reactivo Carl Fisher. En la parte de atrás tengo mi frasco de desechos. Yo previamente hice unas muestras para que en ese momento todo saliera perfecto. Y del otro lado tenemos el frasco de solvente que estoy utilizando, metanol, reactivo para Carl Fisher. Y en la parte central, o en la parte más importante, tenemos la celda de titulación, donde veíamos hace un momento en la práctica, este es nuestro electrodo detector. Este pues es de secante, si vemos ya cambió de coloración un poco la sílica, quiere decir que está absorbiendo la humedad que puede estar en el ambiente. Pues también tenemos nuestras mangueras, tanto de succión como de dispensación, de solvente y de desechos. Nuestra manguera de dispensación de reactivo y este orificio que es donde coloqué la muestra. Hay una septa dentro que es la que se perfora cuando son muestras líquidas o en el caso de muestras sólidas, este se zafa para colocar nuestro polvo o nuestra muestra totalmente pulverizada. Entonces, vemos que en la celda se está dosificando poco a poco el reactivo Carl Fisher. Ahí se alcanza a ver nuestra punta de dispensación de este lado. Y se ve cada que dosifica, se ve la coloración y se va disolviendo. En la parte de la pantalla vamos a revisar. Ahorita tenemos la fecha y la hora. Está un poquito mal la hora, pero pues eso nada más es cosa de modificarle en los ajustes generales. Después, yo creé una copia del método que ya viene programado en el equipo. Viene el método humedad en leche. Yo creé una copia de este método, por eso dice copia de humedad en leche. Después nos aparece un cuadro con los pasos que se llevan a cabo en la titulación. Cuando empezamos la parte práctica, veíamos que estaba subrayado o estaba resaltada el paso de análisis de la deriva. Justamente el equipo estaba analizando la deriva. Posteriormente pasó a en espera, que fue cuando empezamos el análisis, y ahorita estamos en el análisis de la muestra. Entonces el equipo mismo nos va diciendo qué es lo que está haciendo, paso por paso, qué es lo que nosotros también tenemos que hacer o esperar. En la parte izquierda de su pantalla vemos la última dosificación que se realizó, el volumen total del titulante que va dosificado.
La deriva con la que se inició, ya me ganó. En este momento ya nos muestra los resultados. Tenemos un 82% de humedad en nuestra muestra. Entonces, comparando con la tabla que revisamos en la parte práctica, veíamos que debe estar entre un 85, un 86, 87, incluso me parece que hasta 88. Nuestra muestra cumple con esa característica de contenido de humedad. Vamos a revisar qué otros datos nos da este análisis o este resultado. El principal, pues, el contenido de humedad. Después, la duración del análisis fueron 5 minutos y medio. En realidad fue muy, muy rápido. Después, el valor de la deriva que tuvimos al finalizar fue de 131.2. Posteriormente, el tamaño de la muestra, que fue lo que nosotros colocamos, lo que yo tecleé, 0.0191 gramos. La concentración de mi titulante es el composite 5. Después, el volumen dosificado total, se dosificaron apenas 3 mililitros, casi 3 mililitros. Y si nosotros queremos agregar un nombre a nuestro reporte, en este campo sería la opción. Ok. Si en mi pantalla le presiono ver informe, ya no se las alcancé a mostrar en el momento cuando estaba haciendo el análisis, pero voy a pasarme a la gráfica y ahorita vemos esta parte. En cuanto nosotros empezamos a hacer el análisis, el equipo nos ofrece la opción de ver gráfico. Ahorita nosotros vamos a ver el gráfico ya de toda la titulación, pero cuando el equipo está analizando vemos cada paso que da. Entonces, pues es también una herramienta que tenemos para saber cuándo o si está próximo a llegar a nuestro punto final. Ahora voy a regresar al informe y en esta parte tenemos el título, el nombre del informe. Se realizó con el HI 933, que es nuestro titulador volumétrico. Después, el nombre del método, copia de humedad en leche, la fecha y la hora. Si nosotros le pusimos un nombre a nuestra titulación, que pues no fue el caso. Y por último, tenemos una tabla con 4 columnas. Tenemos NR, significa el número de dosificaciones que se realizaron. No son 5, se realizaron muchísimas más. La siguiente columna es el volumen que se dosificó en cada uno de estos pasos, el milivoltaje que se midió con esa dosificación y por último la hora en la que se hizo esa dosificación. Aquí nada más alcanzamos a ver 5, pero si yo le presiono la tecla de navegación, un segundo. Aquí, si yo presiono mi tecla de navegación, van a aparecer todos los pasos o las dosificaciones que se dieron. En total fueron más de 153 dosificaciones que se hicieron. Y al finalizar esta tabla tenemos los resultados, igual la fecha, la hora, la concentración del titulante. Y por último, nosotros podemos exportar este reporte y ya que lo tenemos en nuestra computadora, lo podemos imprimir y el analista puede firmar aquí de que pues él hizo esa prueba, realizó esa determinación. Y pues eso sería todo con respecto a el informe de reportes. Una vez que ya tengo mi reporte, voy a presionar vuelta. Salgo otra vez a mi resultado general, presiono vuelta y nos saca directamente a la pantalla de medición. En este momento, si nosotros vemos en el cuadro de los pasos de la titulación, ya se encuentra en espera. En este caso ya podríamos agregar otra vez muestra. Igual, analizamos muestra, presionamos analizar muestra
La bureta se vuelve a llenar porque obviamente pues se gastó reactivo. Aquí le voy a girar tantito para que no sé si se alcanza a ver. Se está llenando. Y queda lista para empezar una nueva titulación. Yo lo tenía cerrado porque el reactivo Carl Fisher es sensible a la luz, entonces nuestra bureta tiene la ventaja de que se puede girar para ver el volumen que tenemos en la bureta y cuando se realicen las determinaciones lo tapamos. Entonces, en la pantalla ya podríamos en este momento inyectar una nueva muestra y realizar otra vez una determinación. Se quedó el peso de nuestra muestra anterior, pero pues no tiene que ser el mismo, es más, nunca va a ser el mismo, siempre va a depender de cuánto inyecten. Yo ya no voy a realizar más determinaciones, entonces presiono vuelta y se queda aquí mi equipo. Y con esto terminaríamos la parte práctica y la parte teórica. Entonces, pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas. Ok, entonces ya terminamos nuestra presentación, la parte teórica y la parte práctica. Vemos que sí tenemos un par de preguntas en el chat y vamos a revisarlas. Recuerdo que había una que nos mencionaban, no recuerdo quién nos lo preguntó, me parece que fue Francisco, que nos preguntaba acerca de que si por error cometimos, ingresamos por error una lectura incorrecta de nuestro peso o del peso de la muestra, que qué pasaba ahí, que si lo podemos corregir después. No se podría corregir después. Si les pasa como a mí me pasó, que en ese momento me di cuenta que me faltaba un 0, pues sí, en ese momento pues ya corrijo. Pero si yo coloco mal el dato del peso de la muestra y el equipo empieza a hacer el análisis, ya no se puede corregir después. Ese peso, el equipo lo contempla para realizar el cálculo. Entonces, el equipo va a realizar el cálculo contemplando el peso incorrecto y entonces habría que realizar una nueva determinación. Rosa Patricia nos pregunta que si dije como base hidróxido de sodio. No, la base que se utiliza actualmente es imidazol o alguna otra. Anteriormente se utilizaba piridina, pero por la toxicidad o lo peligroso, lo dañino para nosotros, se dejó de utilizar. Rosa también nos pregunta qué solución tenemos en el recipiente. En la celda tenemos nuestro solvente, que decíamos que el solvente va a depender de la matriz que estemos analizando. En el caso de mi método, análisis de leche, el solvente es metanol. Y también tenemos reactivo Carl Fisher, que en mi caso es composite 5. Entonces, en la celda de titulación, para empezar el análisis de la deriva sin inyectar muestra, vamos a tener tanto metanol como reactivo Carl Fisher. O solvente, dependiendo de su método, y reactivo Carl Fisher, también va a depender de su método. Ok, vamos a ver otra pregunta. Bueno, Francisco, ya le respondimos acerca del peso. Ok, Diego Polanco nos dice, muy interesante y bien explicada la metodología, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Nos pregunta, ¿el equipo se calibra? ¿Qué control de calidad se puede utilizar para saber el funcionamiento correcto del equipo? Ok, el equipo se calibra de fábrica, su calibración es totalmente de fábrica, incluso el mismo medidor cada año te recuerda que necesitas
realizarle una calibración de fábrica. Esa calibración ya está hecha cuando se les entrega el medidor, pero al siguiente año de utilizarlo, el equipo, como les menciono, les recuerda, les manda un mensaje de que requiere calibración de fábrica. Para eso, es necesario que nos manden el equipo aquí a nuestro servicio técnico porque ellos mismos hacen la calibración. Y pues ya eso se verifica, más bien es para asegurarnos de que las mediciones que tengan ustedes sean exactas. Y el control de calidad que se puede utilizar para saber el funcionamiento correcto del equipo es pues realizar la determinación de contenido de agua, nos tiene que dar el 100%. Hay ampolletas que se venden justamente para eso. Me parece, si no mal recuerdo, que son de 10 o 5 mililitros, pero lo que se va a inyectar son 2 microgotas, como las que se inyectaron en el caso de leche, por el contenido, pues 100% de agua. Entonces, realizando esta determinación, esta valoración, es como se mantendría o como se podría mantener el control de la calidad del equipo, o más bien asegurarnos de que nos está dando lecturas exactas. Otra pregunta. Julio César nos pregunta, ¿se puede medir humedad en aceites vegetales? Así es, el equipo también funciona para realizar la medición de aceites vegetales. Incluso les mencionaba en la teoría que es una de las aplicaciones a las que está destinado los Carl Fisher. Va a depender del contenido de humedad en el que se espere nuestra muestra, si utilizamos un volumétrico o un coulométrico. Otra pregunta. Karen Uribe nos pregunta, ¿existe alguna máxima cantidad de muestra para analizar? Esto lo va a determinar nuestra metodología. Por ejemplo, yo ahorita lo que apliqué fueron unas dos gotitas chiquititas, porque pues el contenido de la leche, el contenido de humedad en la leche es bastante grande. Pero si mi muestra tiene un contenido de humedad muy pequeño, obviamente voy a requerir más muestra para que el error o la exactitud más bien sea pues mejor. Eso siempre va a depender de la muestra. Ok. Paul Fernández nos pregunta algo similar. ¿Qué cantidad mínima de muestra se requiere? Pues es más o menos lo mismo. ¿Pueden analizarse muestras de queso? En un principio sí podría, pero necesitarían estar como muy pulverizadas, muy diluidas. Entonces, sí, pero sí necesitaríamos hacer un tratamiento previo para asegurarnos de que toda la muestra esté en contacto con el reactivo y el solvente y que pues no quede como contenido de agua en el centro de la matriz. También nos pregunta que con qué frecuencia debe realizarse el mantenimiento preventivo al equipo. Les comentaba lo de la calibración de fábrica. El equipo mismo les va a decir cada año que necesita su calibración. La vida útil del electrodo de platino y de la celda y del equipo siempre va a depender del cuidado que le den. Y pues eso principalmente. Ok, vamos a leer un par de preguntas más y las demás les prometo que se las mando por correo electrónico. Sí, son bastantes. Si hay diferentes materias primas. Ok, Jennifer Chan nos pregunta, ¿y si hay diferencia de materias primas, no leche, que necesitan prueba de humedad, se pueden analizar una tras otra las muestras o se deben realizar algo antes con el equipo? Mientras en la metodología nos especifique que el solvente y el reactivo son los mismos que se utilizan para
N cantidad de muestras diferentes, se pueden realizar. Así como veíamos que les mostré, terminó mi titulación de 80%, presioné vuelta, regresó a la pantalla de medición y el equipo ya estaba listo para realizar otro análisis. Si mi muestra que sigue utiliza tanto el mismo reactivo como el mismo solvente, puedo inyectar o puedo colocar, dependiendo del estado de la materia en que se encuentre, mi muestra. Siempre y cuando reactivo y titulante utilicen, o la metodología utilice reactivo y titulante igual. Si no, sí tendríamos que pues cambiar tanto el reactivo o el titulante, no sé, dependiendo de la metodología. Pero sí, en principio sí se podría utilizar el mismo reactivo y el titulante para realizar diferentes o analizar diferentes muestras. Rosa Patricia nos dice muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es, nos agrada que estén aquí con nosotros y que les sea de gran utilidad. Julio César nos pregunta que qué solvente se utilizaría. Quiero pensar que se refiere al que usamos nosotros. Usamos metanol, que es como el común, el más común que se utiliza. Entonces, pues sí. Hay muchísimas más preguntas, pero ya no nos va a dar tiempo. Entonces, se las dejo. Les prometo que se las respondo por correo electrónico. Incluso las que ya respondí ahorita al aire, se las vuelvo a contestar y les mando pues toda la información. Incluso también la presentación se las voy a compartir. Y también olvidé mencionarles al principio que el webinar se está grabando. Entonces, posteriormente se sube a nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieren volver a ver este video, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. No queda más que agradecerles y nos esperamos en 3 semanas con la siguiente capacitación, el siguiente curso. Y pues listo. Que tengan un excelente día y nos vemos la siguiente vez.